¿Qué haces cuando Dios se siente lejos? ¿Qué haces cuando Dios no coopera? ¿Qué haces cuando Dios parece llegar tarde? Todos alguna vez nos hemos preguntado, ¿cuándo Dios? ¿Cuándo Dios? Es la serie en la que estamos este mes. Hoy estamos terminando. Un pequeño anuncio antes de empezar con el último episodio. Fe de erratas, correcciones, ¿sí? Estamos empezando todos los grupos, pero Años Dorados no es a las 7 de la noche, sino a las 10 de la mañana. Tomen nota, por favor, ya lo van a corregir para que cuando lo envíen igual que las mujeres, 10 de la mañana, un pequeño error, pero por eso la corrección. Entonces, 10 de la mañana, las mujeres, igual Años Dorados, 10 de la mañana. Y es una gran oportunidad para estar juntos porque, como vamos a ver en esta serie, ante las diversas circunstancias de la vida, qué bueno estar acompañados, no estar solos. Estamos en esta serie de cuándo Dios, pensando en aquellas situaciones difíciles, incomprensibles, cuando uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué debo hacer? El libro de Esther es un libro supremamente difícil por eso. Quienes lo han leído o quienes no lo han leído, los animo a que lo lean. Pero es un libro, por ejemplo, donde no se menciona la palabra Dios, donde no aparece una oración, donde tampoco se pide que oren. Lo máximo que uno encuentra de espiritualidad es que se invita a que ayunen. Pero uno lee el libro y por eso es que muchas personas al ver estos detalles cuestionaban el libro. Este libro sí vale la pena leerlo. Hay gente que no se ha atrevido a hablar de este libro porque dicen, no, aquí hay muchas cosas controversiales, complicadas, difíciles, porque muchas veces tratamos de esquematizar muchas cosas de la fe. Y por un lado está bien, pero por otro lado debemos saber que Dios no vive encasillado en nuestros esquemas mentales. Hoy vamos a hablar de Dios, defiéndeme. Y vamos a ver la historia, quienes no la saben, pero permítanme resumir lo que hemos visto hasta ahora. Esta es una historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia, los hijos de Dios. Pero el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, después de estar en el exilio tanto tiempo, luego están bajo el imperio persa, están sometidos al poder de turno. ¿Qué sucede? Un tipo perverso, ¿se acuerdan? El perverso llamado ¿cómo? A Amán. Le coge tanto odio al pueblo que aparece un hombre, un judío supuestamente buena gente. Hay algunas cosas buenas de Mardoqueo, otras no, pero quiero que pensemos que Mardoqueo no se arrodillaba ante él a rendirle pleitesía, y no por sus convicciones espirituales necesariamente, porque los judíos sí se arrodillaron muchas veces ante autoridades en diferentes momentos, incluso hasta el rey Saúl, ante David, etc. Parece ser que Mardoqueo, al ver lo corrupto que era, Amán, el perverso, no quería rendirle honor. Amán le coge más rabia a Mardoqueo y a todo su pueblo y planea dos cosas. Planea matar a Mardoqueo ahorcándolo, ¿cierto? Y construye una tremenda horca altísima, no sé para qué tenía que ser tan alto, como decía Tuto hace 8 días, pero también planea acabar con el pueblo de Mardoqueo, es decir, acabar con el pueblo judío. Y este Amán era un hombre poderoso, tenía recurso económico, tenía recurso político, porque era el segundo en el imperio, o sea, después del rey Asuero, era él. ¿Se imaginan el poder que tenía? Y era un tipo abusivo y que quería acabar con un pueblo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿cierto? Pero lo que quiero que pensemos hoy incluso que es día de elecciones en un país vecino, Venezuela, donde estamos orando que Dios haga justicia, uno piensa en esto: Dios, defiéndeme. ¿Qué hacemos ante tantas injusticias que hay en la vida? No solamente a nivel político, gubernamental, sino muchas veces en la familia, en el trabajo, en el hogar, en el núcleo familiar, en el matrimonio. Cuando hay injusticias, ¿qué pasa en nuestro corazón? Duele, ¿qué más? Da rabia, indignación. Y produce muchas veces como voy a reaccionar y voy a vengarme, ¿cierto? Y nos enseñan a veces hasta los papás, ¿sí?
¿Cuántos papás le dicen, si se apellida por decir un apellido más muy conocido, Pérez? Los Pérez no se dejan, ¿sí? Y eso de que no me dejo y me doy y me doy y me doy y me doy. En temas matrimoniales los expertos llaman la escalada. Este pega, este pega, este pega. Bueno, pega por decir agrede verbal, físicamente o como sea. Pero sigue aumentando la cosa. Y esa es la historia de Colombia también, una historia de venganzas, de odios. Por eso no solo Colombia, el mundo vive polarizado. Y lo mismo podía uno pensar en aquella época. Estaba Amán por un lado, voy a acabar con esta gente, y por otro lado los judíos pensando qué va a pasar con nosotros, nos van a matar, esto es injusto. Y uno se pone a pensar en muchos detalles. Uno se pone a pensar, por ejemplo, qué habrá pensado el pueblo que esa decisión de acabar con ellos fue por culpa de Amán, de no haberse arrodillado ante este tipo. Cualquiera le hubiera dicho, arrodíllese y ya, y arreglamos el problema, ¿sí? Ríndale pleitesía a ese sinvergüenza y punto. Pero no. Y también pienso en Mardoqueo. ¿Cómo se habrá sentido él que por mi culpa ahora mi pueblo es amenazado? Traten de ponerse en los zapatos o en las sandalias de Mardoqueo. ¿No nos sentiríamos mal? Ay, por culpa de uno, ¿y ahora qué hacemos? Nos van a acabar. Ahora, la historia continúa y ustedes saben qué pasa. A Amán le sale, como decimos coloquialmente, el tiro por la culata, ¿cierto? Nos habló de eso Tuto hace 8 días, cómo Amán planea ahorcar a Mardoqueo, arma la horca y todo, y cuando Amán está en una cena, en un banquete con el rey y con la reina Esther, el segundo banquete, porque Esther hace 2 banquetes, imagínense. Siempre dicen que a los hombres se le conquista por el estómago, ¿cierto? Hizo 2 banquetes. Y después de los 2 banquetes le dice, reina, ¿qué pides? Y la reina dice, te pido que mi pueblo no perezca. ¿Pero cómo así? Ese rey era tan despistado, ese rey era tan títere, ese rey era tan inmaduro que había firmado el exterminio de un pueblo y él ni siquiera era consciente de tal cosa. Y que él pregunta, ¿quién ha hecho tal cosa? Le digo, ¿pero quién? Si usted lo firmó. Y la reina le dice, este perverso Amán. Y Amán se pone nervioso, el rey sale furioso, pensando probablemente cómo Amán hizo eso. Claro, porque el rey le había dado total autoridad a Amán. Cuando el rey entra, dice que Amán se arrodilla y le suplica a Esther por su vida. Y el rey ve y dice, ¿quieres abusar de la reina? Y me pongo a pensar, Esther no dijo nada, no dijo, no, rey, tampoco. O sea, es un perverso, pero tampoco quiere abusar de mí. Se quedó callada y dejó que el rey siga pensando que querían abusar de ella. ¿Usted qué piensa de eso? Astuta Esther. Lo que quiero que un aspecto muy importante aquí. Siempre cuando leemos esta historia, la manera más sencilla de leerla es el pueblo amenazado y Dios lo liberó. Sí, pero en el camino hay muchas cosas horribles para pensar. Sí. Muchas cosas como las que vamos a ver hoy, una matanza espantosa. Y uno dice, ¿pero qué pasó ahí? No se ve a Mardoqueo orando ni a Esther orando, por mucho hagan ayuno. Esther se queda callada aquí, hubiera dicho el rey, no, tampoco, no quiere abusar de mí, pero sí ese es el perverso que planeó matar a mi pueblo. No, ella se queda callada porque como quien dice, el fin justifica los medios, maquiavélica ella en su propósito, pero cogen a Amán y dicen hay que ahorcarlo. ¿En dónde? En la horca que él preparó, y en la horca que él preparó él es ahorcado. Y por eso decimos que el tiro le salió por la culata. Uno pensaría, ojalá a tanto perverso que quiera hacer tanto daño le pase lo mismo. ¿Usted no pensaría eso? Porque vivimos en una situación nacional y mundial donde hay tanta perversidad, tanta trama, tanta cosa, tanta corrupción. Por eso creo que debemos orar cuando oramos por el país y las naciones. Señor, perturba todo plan perverso, que no le salga bien. Como a Amán no le salió bien, murió ahorcado. Pero no solamente queda ahí la historia, porque bueno, ya muere el protagonista perverso, ¿sí? O el antagonista, ¿sí? Muere, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la historia? ¿Saben qué pasa? Miren lo que pasa. Capítulo 8. Miren, quiero que pensemos en esto. ¿Qué hacer ante situaciones de injusticia? Vea la historia. Ese mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther las propiedades de ¿quién? Eran muchas, él era rico, tenía mucha plata, era el segundo hombre más poderoso del mundo de aquel entonces. El enemigo de los judíos, Mardoqueo, se presentó ante el rey porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con ella. Pero miren, la reina
como que asume toda la riqueza de Amán. ¿Qué diría usted? ¿Cómo empieza la historia? Y miren cómo va terminando. Y la reina le dice quién es Amán y dice, versículo 2, ahora sí, le dice, el rey se quitó el anillo con su sello, el anillo tenía un sello real, el cual había recuperado de Amán. Él se lo había entregado a Amán, ahora lo recuperó y se lo obsequió ¿a quién? A Mardoqueo. Esther, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. Se nos creció Amán, se nos volvió importante ahora sí. ¿Sí? Perdón, Mardoqueo, no Amán. Versículo 3, miren lo que sigue. Luego Esther volvió a interceder ante el rey, se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos suplicó que pusiera fin al malvado plan que Amán el agageo había maquinado contra los judíos. Hasta ahí lo que uno puede ver es que, claro, muere el perverso Amán, las propiedades de él pasan a Esther, Esther se las da a su primo Mardoqueo para que las administre, Mardoqueo se vuelve un hombre importante, no solamente la reina. Miren cómo empieza el libro: 2 judíos, primos, una niña huérfana, y ahora una es reina y el otro es un hombre importante en el imperio. Pero el edicto que había firmado Asuero, ojo con esto, no se podía revocar. En esa época no era como en el imperio babilónico, el que estuvo antes, donde Nabucodonosor hacía y deshacía, podía cambiar las cosas. No quiero, no, sí, aquí no. Él había firmado un decreto y era irrevocable. La pregunta es, ¿y ahora qué podemos hacer? La reina está pidiendo por su pueblo, porque el edicto ya fue firmado, que en el día 13, en un mes llamado Adar, había que acabar con el pueblo judío. ¿Qué dice la historia? Dice que el rey, al ver a Esther llorando, le extiende primero su cetro, señal de aprobación, que está ella bienvenida siempre ante él. Le dice, bueno, ya Amán murió. El edicto está firmado, no puedo cambiarlo, pero miren, aquí está mi anillo, lo tienen ustedes. Hagan lo que tengan que hacer en favor de su pueblo. ¿Se imaginan ese rey? Hagan lo que tengan que hacer. Como quien dice, a mí no me meten, ya resuelvan ustedes. ¿Qué hace Mardoqueo y Esther? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo no sé, alguien me decía, de pronto yo hubiera hecho que ese día, para evitar que haya esa matanza contra el pueblo de Dios, un toque de queda. Todo el mundo en su casa y nadie sale. Así nadie muere. Yo no sé si ese concepto había en esa época, pero ¿sabe lo que hace Mardoqueo y Esther? Hacen una carta, ellos la redactan, llaman a los secretarios y todo, y la carta es, quienes lo han leído, ¿qué ordena ese nuevo edicto? Que se defiendan. ¿Se han puesto a pensar en eso? Eso me hace pensar cuando uno está en el colegio y usted ve a su hijo que llega, papi, me están pegando. Hoy lo que uno hace es va y denuncia el bullying, ¿cierto? En mi época no era así. Yo iba y le decía a mi papá, me están pegando. ¿Qué le decía a su papá? Pues venga mi hijo y le enseño a pelear. ¿Cierto? Los tiempos han cambiado, no digo que los pasados eran mejores que estos, creo que cada tiempo tiene sus bondades y sus ventajas y desventajas. Pero es triste pensar que la respuesta, el segundo edicto, lo que pretende es defiéndanse y ustedes también van a salir a pelear por su vida y a matar a aquellos que los quieran matar. ¿Se imaginan esa respuesta? Es decir, responder con violencia a la violencia. ¿Esa no es la historia de la humanidad? Violencia, la historia de Colombia, violencia tras violencia, me dan, le doy. ¿No pasa eso en las calles? Estaba caminando cerca de mi casa y había un señor con un pitbull sin bozal. Y pasó alguien y el tipo se asustó porque un pitbull, ¿cierto? Y le dice, señor, póngale bozal a su perro. Y el otro le contesta, póngase bozal usted. Y el tipo voltea y le dice cosas que no puedo repetir en este momento. Y se armó la bronca. ¿Se imagina eso? Tanta agresividad. Y uno dice, eso pasa entre 2 personas, eso pasa entre naciones también. Y aquí está pasando eso, hay un edicto que hay que acabar con los judíos, un genocidio planeado. Y la respuesta es, ahora defiéndanse ustedes. Terrible, ¿verdad? Entonces miren lo que pasa. Quiero que sigamos algunos apartes, no vamos a leer todo el capítulo, pero miren, en cada provincia y ciudad a donde llegaba el edicto y la orden del rey, había ¿qué?
alegría. Uno dice, oye, ¿había alegría? Dice, y regocijo entre los judíos con banquetes y festejos, y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. Esta es una parte que llama mucho la atención. ¿Cómo así que se hicieron judíos si esto era de raza? ¿Cómo así que se hicieron prosélitos, como dirían algunos? Porque hacerse judío implica no solamente abrazar las costumbres, sino también creer en el Dios de los judíos, en un solo Dios. Implicaba también hasta circuncidarse. ¿Se imaginan eso? Ay, bendito Padre. Ellos preferían aguantar ese dolor a morir. Pero esto llama mucho la atención y muchos teólogos han dicho, esto no puede ser posible en aquella época. Recuerden que el pueblo de Dios el pueblo de Israel, el pueblo judío fue escogido por Dios para hacer bendición a las naciones. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios. Por eso uno puede ver desde aquella época cómo ya hay gente que va cogiendo la fe del pueblo de Dios, aunque algunos dicen, miren, pero eso lo hacían por miedo realmente. Como quiera que esto sea, quiero que piensen que este capítulo 8 termina en esa crisis, digamos, de qué va a pasar, pero a la vez hay alegría. Uno dice, pero ¿cómo puede haber alegría ante una matanza que se viene? Recordemos también la época, ¿cierto? Era una época muy distinta a esta, pero la alegría de ellos era por la capacidad de poder defenderse y luchar por su vida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa más adelante? Quiero que avancemos y el capítulo 9 empieza diciendo cosas como estas. Miren, los nobles de las provincias, los sátrapas, las autoridades, los gobernadores y los administradores del rey apoyaban ¿a quién? A los judíos. ¿Por qué? Pues claro, la reina judía, el segundo más importante en el reino judío, aquí ya había que hacerse judío, decía la gente, y los apoyaban, porque el miedo a Mardoqueo se había apoderado ¿de quién? De todos ellos. Ahora uno lee esta historia y otra vez dice, ay, qué bueno, Dios protegiendo a su pueblo. Sí, pero otra vez uno sigue levantando preguntas y pensando, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Y saben qué pasa? Llega el día esperado por los enemigos de los judíos para acabar a los judíos, y llega el día esperado de los judíos para defenderse. ¿Saben qué pasa? Ese día pasa una gran matanza. Mueren como 500 personas en Susa, la capital del imperio, y miles en el resto del imperio. Uno lee esa parte y dice, oiga, qué cosa tan trágica, porque se habla también de mujeres y niños. Y no solamente eso, quiero que vean qué pasa más adelante. Miren, en el capítulo 9, en el versículo 13, miren lo que pasa. Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del palacio real. Su fama, ¿qué dice? Se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso. Mardoqueo cada vez más poderoso. ¿Y saben qué sucede? Miren más adelante, brinco un poquito más adelante al versículo 13 y dice lo siguiente. Ellos, después de toda esta matanza, miren lo que pasa. Si a su majestad le parece bien, respondió Esther, concédeles permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día de defenderse y permita que sean colgados en la horca los 10 hijos de Amán. Ahora, escuche algo más. Los hijos de Amán ya estaban muertos, ya los habían matado. Y uno cuando lee esto, ¿van a colgar los muertos? ¿Y para qué? Algunos estudiosos, historiadores dicen, es que esa era la manera de generar temor a los demás para que no se metieran con ellos. Pero era un día donde los judíos se defendieron, acabaron con sus enemigos, y en la capital del imperio la reina pide un día más. ¿Un día más para qué, mi reina? Para acabar con los que nos odian. Y dice que en el resto del imperio no, pero en la capital sí. Pero se han puesto a pensar en esto, uno dice, oiga, tenía que suceder las cosas de esa manera, porque ante las injusticias de la vida, ante las que nosotros somos víctimas, piensa ahora en las injusticias que usted ha sido víctima. Uno anhela que Dios haga justicia, pero usted anhela que se mueran los que le han hecho daño. Terrible pensar en eso, ¿cierto? Si alguien piensa así, uno dice, tiene que revisar su corazón, pero quiero decirle que hay gente que vive así, que vive con tanto rencor y tanta amargura, que cuando ve que le pasa algo malo a aquella persona que le hizo daño, siente ese fresquito como, ay, ¿cierto? Eso significa que estamos como en aquella época, que el corazón humano es tan perverso como el de aquellas personas. Otra vez, miren, Dios está protegiendo a su pueblo, pero todo lo que uno encuentra aquí, los detalles que uno ve en este relato, no son tan
bonitos. Y miren qué pasa, más adelante pasa, bueno, acaban con sus enemigos, y miren cómo el capítulo 9, el versículo más adelante dice que esto sucedió en el día 13 del mes de Adar, el día terrible. El día 14 descansaron al día siguiente y lo celebraron con un alegre banquete. En cambio, los judíos que vivían en Susa, la capital del imperio, que se habían reunido el 13 y el 14, porque se alargó un día más, descansaron el día 15. O sea, vale decir que el 13 fue la defensa en todo el imperio, pero en el 13 y 14 en la capital duró más. Y lo celebraron ¿cómo? Con un alegre banquete. Ellos celebraron que pudieron librarse de sus enemigos. ¿A qué precio? A un precio muy difícil. Pero a raíz de eso, miren lo que dice más adelante en este capítulo 9. Con el tiempo, dice, como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría, uno dice qué bonito, mi aflicción en alegría, y su dolor en fiesta, qué precioso. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Eso me hace acordar como en Navidad, ¿cierto? Comida especial, regalos. Y uno puede pensar también en algo bonito acá. Están recordando cómo Dios los libró de sus enemigos y cómo su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en fiesta. Pero otra vez, ¿a qué precio se hizo eso? Uno puede pensar, oiga, terrible, tenía que pasar tantas cosas tenaces en este tiempo. Quiero otra vez aquí que pensemos en algo. Cuando uno lee el libro de Esther, no significa que tenemos que sacar enseñanzas para toda la vida. Es más, hay muchas cosas que no debemos aprender. ¿Qué es lo que uno hace en estos casos? Porque es una historia, es una narración, y tenemos que tener cuidado de una narración, no sacar enseñanzas para la vida. Esta es una narración que en medio de tantos errores, uno tiene que pensar en una lectura a la luz de toda la Biblia. Es decir, esta enseñanza está conforme a toda la palabra de Dios. Lo que hizo Esther con Amán está de acuerdo a toda la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Algunos teólogos lo llaman a eso una lectura canónica. ¿Qué significa eso? Una lectura a la luz de todos los libros que son considerados dentro del canon, que son libros reconocidos como inspirados por Dios. Aquí hay enseñanzas con las que hay que tener cuidado. No son enseñanzas no son enseñanzas para replicar. Son descripciones de una realidad. Al punto que miren cómo termina. Termina con una fiesta. Esta fiesta incluso va a tener un nombre. Le van a decir la fiesta de Purim, porque viene de la palabra pur, que significa suerte, porque el día de la matanza Amán fue echando suertes que cayó ese día. Pero ellos van a recordar cómo Dios los liberó. Pero miren cómo en el capítulo 10, quiero que vean cómo termina la historia. Dice que Amán ya poderoso en el imperio, pero miren lo que dice 10:1. El rey Asuero impuso ¿qué? Tributo por todo el imperio, incluyendo las islas del mar. Impuso tributo. ¿Saben qué significa? Esta expresión es muy importante. Es una expresión que habla, impuso casi que esclavitud, opresión. Es la misma palabra que aparece cuando el pueblo de Dios está esclavo en Egipto. Vale decir, con toda esa gente que murió probablemente y que pasaba con todos esos tributos, miren, él aumentó, o sea, él impuso, sometió a los pueblos. Ahora, este era el rey Asuero, el rey malo, ¿sí? Pero ¿quién era el segundo? Mardoqueo. Y mire lo que dice y cómo termina el libro. El versículo 3, el judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Esta parte es hermosa, ¿cierto? Ojalá cada político podría leer esto. Y cada papá en su hogar y cada persona que tiene autoridad procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Pero la pregunta es, oigan, pero no acaba tan bonita la historia. Es bonita por esta parte, pero ¿qué pasó con el resto de los pueblos que estaban sometidos a opresión bajo el rey Asuero y Mardoqueo era el segundo? Por eso cuando uno piensa en esta historia, en este relato, no solamente es tan simplista como decir, estaba oprimido y ahora es libre, sino que en el camino hay tantas cosas que aquí quiero que pensemos en que Dios lleva adelante sus propósitos a pesar de lo que somos. Mardoqueo tenía aspectos buenos en su vida, como eso de procurar el bien de su pueblo, pero habían otros que no, porque no procuró el bien de los demás, no se dice nada de eso. Esther fue una mujer valiente y muy de corazón, digamos, patriota, diríamos, sí, que si perezco, que perezca.
pero también hizo cosas que uno se pregunta, ¿es eso correcto? ¿Es eso válido? Pedir un día más para seguir matando a la gente. Ya no era suficiente con que los hijos de Amán estaban muertos, sino que ahora los quiere colgar para que la gente tenga más temor y, como quien dice, no se metan conmigo. Hay algunos contrastes que yo quiero que vean en este libro, en esta historia, a manera de conclusión. Miren, la historia empieza con Mardoqueo humillado. Lo quieren hasta ahorcar. Y termina con Mardoqueo exaltado. A pesar de lo que Mardoqueo pudo haber hecho. Tenía cosas buenas, pero también cosas no buenas, como usted y como yo. Amán, un perverso, honrado. Pero ¿cómo termina? Humillado, muerto, ahorcado. Esther empieza la historia, una niña, una muchachita, adolescente incluso, huérfana, criada y cuidada por su primo, Mardoqueo. ¿Y cómo termina? Esther reina. Y hay más, quiero que vean dos más. Y podríamos pensar en muchas, pero quiero que solo pensemos en esta. Un pueblo amenazado, y muchas veces a lo largo de la historia fue amenazado. Un pueblo defendido. Una fiesta deplorable. ¿Recuerdan cómo empieza el libro hablando de una fiesta de 6 meses donde el vino corría a raudales, donde había excesos de todo tipo? Una fiesta grande, ¿sí? Ostentosa, derrochadora en todo sentido. Y termina con una fiesta memorable, es la fiesta de Purim, la fiesta que los judíos recordaban cómo Dios defendió a su pueblo y cómo el pueblo continuó, porque Dios le prometió a este pueblo que iba a continuar, no que iba a perecer en un genocidio en manos de Amán. Pero aquí quiero que pensemos en todo el libro y pensemos en lo siguiente. Dios, ¿qué puedo hacer? La pregunta con la que empezamos, miren, la pregunta ¿qué hacer ante situaciones de injusticia? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si soy víctima de injusticias? Miren, el pueblo de Dios fue muchas veces víctima de injusticias. A veces sufrió por causa de su pecado. Otras veces sufrió porque hubo gente como Amán que le cogió odio. ¿Qué hacer? Y este pueblo, incluso ya pensando en épocas más contemporáneas, que también ha sufrido. Recuerden el sufrimiento del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Y antes de eso también, muchas situaciones difíciles a lo largo de la historia. Quien le gusta la historia puede leer cómo ese pueblo ha sido muy sufrido. Pero otra vez, yo no estoy haciendo apología de ese pueblo, estoy diciéndoles que fue un pueblo muy sufrido. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios. Pero ¿saben qué me llama la atención de ese pueblo? Que en los momentos más difíciles de la vida, y escúchenme bien, en los momentos más difíciles de la vida, cuando vivimos dolor, infortunio o somos víctimas de injusticias en la vida, debemos recordar nuestras convicciones más profundas. Y este pueblo podía resumir sus convicciones más profundas en algo que ellos llamaban el Shema. ¿Y qué es el Shema? Quiero que ustedes lo vean aquí en pantalla. Ellos recordaban esto: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Yo no voy a buscar otras alternativas, no voy a recurrir a otras fuentes. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y les resalté escucha, porque el escuchar es oye y actúa, obedece y ama. En los momentos más difíciles de la vida debemos recordar nuestras convicciones más profundas. Dios cuida de su pueblo, Dios cumple sus promesas, Dios no llega tarde, Dios está con nosotros y siempre está presente. ¿Qué tengo que hacer yo? Recordar convicciones más profundas. ¿Saben? Me llama la atención como algunos historiadores, y hasta aún en películas, cuando se pasan películas del Holocausto y todo eso, uno ve a los judíos repitiendo. Ellos repetían muchas veces eso, se lo sabían de memoria. Hasta era un canto. Era un canto en hebreo, dicen Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ejá. ¿Qué significa? El Señor nuestro Dios es el único, yo no voy a ir a otra parte, no voy a buscar en otro lugar y lo voy a amar con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas tus fuerzas. Tan importante esto que Jesús lo menciona cuando le dicen cuál es el mandamiento más importante. En los momentos difíciles de nuestra vida, recordemos nuestras convicciones más profundas. ¿Qué nos deja de enseñanza este libro? Que Dios está actuando aunque nosotros no lo creamos, a pesar de lo que somos. Y quiero ir terminando y decirles algo más. Miren, por eso en Apocalipsis dice lo siguiente, miren, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano ¿de qué?
Él está por encima de todo gobernante actual. Él está por encima de su jefe. Él está por encima de los jóvenes, de sus padres. Él está por encima de todos, porque Él es el soberano de los reyes de la tierra. Hay muchas cosas que yo no entiendo en la historia de Esther, que son incomprensibles. Es mucho más que pueblo amenazado, pueblo defendido. Hay tantos detalles en el camino, pero de manera global puedo pensar, Dios es el soberano de los reyes de la tierra y Él cumple sus propósitos contigo y conmigo a pesar de lo que somos. Y el versículo continúa, miren el 6, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios. ¿Qué significa sacerdotes? Es el mediador entre Dios y la gente, delante de Dios para interceder por el pueblo y delante del pueblo para hablarle de Dios. Somos sacerdotes en ese sentido, al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él es el soberano, Él es el poderoso y Él nos ha puesto a nosotros como mediadores. ¿Qué tengo que hacer? Otra vez, recordar nuestras convicciones más profundas y descansar en que el Señor es el soberano de los reyes de la tierra. Él tiene el control de esto. Otra vez, pensando en las situaciones a nivel nacional, lo que pasa en Venezuela, en Colombia, en el mundo entero, uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Miren, yo no sé qué pasa. Lo único que puedo descansar es que el Señor es el soberano de los reyes de la tierra. Y por más perversidad, planes perversos que haya, nuestra oración debe ser, Señor, perturba todo plan perverso. Ojalá todo tipo como Amán sufra las consecuencias de su maldad. ¿Saben que esas son oraciones que aparecen en los salmos muchas veces? Llamadas oraciones imprecatorias. ¿Saben qué es eso? Son oraciones, no es que uno dice que se muera, no, es Señor, que recaiga sobre ellos el mal que están planeando. Eso da como cosas, ¿cierto? Es decir, Señor, defiéndeme tú. Por eso Pablo le dice a los romanos, miren, no tomen venganza por sus propias manos, den lugar a la ira de Dios. El Señor es quien nos defiende. Y no pensemos que, yo soy su instrumento, entonces úsame, Señor. No, es pensar, Señor, tú eres quien nos defiende, tú eres quien nos guarda. Porque hay situaciones en las cuales usted puede pensar que es la víctima y a veces es el victimario. Que el Señor abra los ojos, nuestros ojos, y nos permita descansar que Él es el Señor, el soberano de los reyes de la tierra. Miren, a manera de conclusión, yo quiero ponerles algo aquí en pantalla, en lo que quiero que reflexionemos. Ante las injusticias e infortunios de la vida, en medio de una sociedad que sufre y hace sufrir, la propuesta de Dios es la iglesia. No es el edificio, sino las personas. A pesar de ser imperfectos, frágiles y vulnerables, Dios quiere usarnos para ser de influencia, para traer esperanza y convicción de la providencia, protección y provisión del Señor. Él está siempre presente, Él está presente. Él está presente en nuestra vida, en nuestra familia, en Colombia. Nuestra parte es aferrarnos a las convicciones más profundas y humillarnos delante de Él, confiar en Él. Señor, yo en ti confío, yo quiero caminar de tu mano y de ti no me quiero separar. Yo no entiendo muchas cosas, solo entiendo que tú eres Rey y yo voy a confiar en ti. ¿Queremos confiar en Él? No sé qué cada uno esté pasando o viviendo en este momento. Cada uno vive una situación particular. Cada uno vive momentos felices o no felices, preocupaciones o alegrías, lo que sea. Todos, sin excepción, tenemos algo que ocupa nuestra mente, nuestro corazón, y es en lo que estamos pensando continuamente. Unos en la salud, otros en la plata, otros en los hijos, etc. Esas ocasiones son oportunidades para que renovemos nuestra confianza en Jesús, en el Señor. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Señor, hay muchas situaciones en la vida que no entendemos. Lo que sí entendemos es que tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Y así como en este relato, en medio de tantos errores, en medio de tanta ausencia de espiritualidad, podemos ver que tras bambalinas tú estás obrando, a pesar de Esther, a pesar de Mardoqueo, a pesar de los perversos Amán y aún Asuero, tú estás obrando. A pesar de que tu pueblo probablemente no estaba tan cerca de ti, tú estás obrando. Pero Señor, queremos al mirar esa historia, hoy decirte, Señor, queremos estar cerca de ti.
Queremos hacer nuestra parte, que es confiar en ti. Cuando nuestra mente se llena de tantos pensamientos y nos preocupemos y nos angustiemos pensando en el futuro, en el mañana, Señor, queremos confiar en ti. Tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Y qué bueno descansar, que nuestra vida está en tus manos. Qué bueno saber que tú cumples tus promesas, aún a pesar de nosotros. Pero queremos por eso, Señor, también acercarnos y decirte, Señor, perdónanos. Perdónanos cuando dejamos de confiar en ti. Perdónanos cuando pensamos que si algo bueno va a suceder es por nuestras fuerzas. Perdónanos cuando confiamos en nuestras capacidades, recursos o influencias. Señor, queremos recordar nuestras convicciones más profundas en los momentos difíciles y decirte, tú eres el único Señor. Y queremos amarte a ti con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Queremos amarte a ti. Queremos escucharte y queremos amarte y confiar plenamente en ti. Señor, en tus manos estamos y en tus manos ponemos nuestra vida, nuestra familia, nuestra nación. Queremos confiar en ti. En tus manos ponemos nuestros problemas. Queremos confiar en ti. Bendito seas. Gloria a tu nombre, bendito Jesús. Amén